Mariana Perkovich, directora del Departamento de Cultura de la Intendencia, Cristina Zubillaga, directora del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente y anfitriona en el día de hoy, y María Simón, decana de Facultad de Ingeniería de la UDELAR, ingeniera industrial especializada en telecomunicaciones y profesora titular en esa área. Va a moderar esta mesa Emilia Díaz. Bienvenida Emilia también y bienvenidas todas. Bueno, muchas gracias Gonzalo. Bienvenidos, muchas gracias a todos por estar acá y a todas. Emilia Díaz, soy operadora en Psicología Social, madre de Vicente y de Felipe, actriz, comunicadora, conductora de televisión y últimamente feminista, en los 42 años, feminista hace 6 o 7, que me puse los lentes de género y ya no pude dejar de ver las cosas de otra manera. Eso me provoca más ansiedad que en felicidad últimamente, pero bueno, acá estamos, con toda la felicidad y la ansiedad posible. Cuando me invita Cristina a coordinar esta mesa, pienso en tecnología, pienso en inteligencia y pienso que se llama Ciudad Inteligente en Mesa de Mujeres. Y esto de la inteligencia, la tecnología y la mujer, si lo pensáramos desde una óptica de estereotipo de género, una óptica binaria, es un binomio que ha sido como divorciado de Aristóteles a esta parte por lo menos, ¿no? Si vamos para atrás también, en el sentido de que uno no espera de una mujer un atributo de inteligencia desde la óptica del estereotipo. No quiere decir que yo no lo espere ni que los que estamos acá lo esperemos. Y quiero citar a un expresidente de Harvard, director general capo de Harvard 2005, un tal Lawrence Simmons, que lo pueden googlear si quieren, que tuvo la infeliz oportunidad de hablar delante de un público gigante y dijo lo siguiente: si las mujeres no logran llegar hasta lo más alto de las matemáticas, las ciencias y la ingeniería, es porque existe una falta de capacidad innata en ellas. Presidente, sí, pueden googlearlo, escracharlo. No, ya está escrachado el señor, pobrecito, porque lo que le pasó después de esto, ¿no? 1637 creo que se fundó Harvard, nunca había pasado, dimitió de su cargo un año después, en el 2006. Así que, muchachas, muchachos, tranquilos. No tan tranquilos porque 10 años después ganó Trump, pero está. Es lo que hay, valor. Lo que quiero decir con esto es que no escapa la ceguera de género o la insensibilidad de género a personas que tienen un bagaje intelectual y que trabajan en pos de análisis de datos y en pos de transformar la realidad, sobre todo desde el ámbito educativo y sobre todo desde Harvard, que es como un ícono grande, ¿no? Pero pensando en la tecnología, pensando en la inteligencia y pensando en las estrategias tecnológicas de una política pública, ¿podemos pensar que la tecnología tiene género? ¿Podemos pensar que la inteligencia, ya vimos, no tiene género, pero la tecnología lo tiene? ¿La aplicación de la tecnología tiene ceguera de género? ¿Dónde la tiene? ¿Promueve equidad de género? ¿Promueve igualdad de género? ¿Y en qué lugares subraya algunas desigualdades? Podríamos también pensar sobre eso y las invito a tomar la palabra en el orden que quieran. No lo hablamos antes. ¿Quién le gustaría arrancar? No, me dicen todos. Bárbaro. Yo arranco si querés para... ¿Arrancás vos? ¿Sí? Vamos arriba. Vamos arriba. Silvana Pisano, directora de Departamento de Desarrollo. Hace una semana que se llama Departamento de Desarrollo. Exacto. Bueno, en principio, gracias y además por esta posibilidad de estar acá compartiendo algunas ideas y algunas preguntas, o más preguntas y pocas respuestas, pero bueno, intentamos revertir eso. Estamos para eso. Y además, también por este desafío, pero también por este título, ¿no? Digo que está bueno, digo, es decir, bueno, es feminismo y tecnología, digo, es una conjunción que nos provoca, Entonces, yo traía justamente dos ideas para iniciar la conversa y compartir. Y una tiene que ver, por eso te dije paso, porque justamente es con esto que vos planteabas, ¿no? Es decir, y es el tema que las feministas, como colectivo político, nos planteamos como una estrategia que es el tema de la visibilidad y, a su vez,
cómo juega eso y cómo se imbrica con esto de entrar en roles no tradicionales, en roles nuevos y justamente en lugares nuevos. Y esto de la tecnología y del campo que abre este mundo es justamente un desafío para las mujeres. Entonces, como una primera pregunta, es decir, ¿cómo de alguna manera es posible que este medio, que esta herramienta, que esta posibilidad nos permita aportar a la visibilidad de las mujeres? Ustedes saben que una de nuestras luchas es justamente eso, porque hay también algo que no es verdad, ¿no? Que a veces, digo, que las mujeres hemos estado confinadas al espacio doméstico y que los hombres, ¿no? Que toda esta historia y esta construcción social y cultural ha estado dominada y hecha por hombres. Yo creo que es un mito que hay que derribar. Las mujeres hemos estado a lo largo de la historia construyendo, y hablo inclusive desde la ciudad, desde este espacio y territorio y campo en el cual me muevo, pero sin embargo, ¿no? Hemos estado invisibilizadas y bueno, y seguimos estando invisibilizadas. Entonces creo que acá se abre una oportunidad en este nuevo espacio para que justamente las mujeres podamos ser protagonistas, estar y ser reconocidas, porque de eso se trata como a nivel político, como un objetivo de ser reconocidas en la construcción de esta historia. Entonces, conjuntamente con eso, y por eso decía lo de los roles también, porque además aprovechamos, ¿no? Parte de la tecnología, esta mesa que estamos acá, para el domingo mandarnos algunos mensajes por WhatsApp para ver cuáles eran las ideas que íbamos a compartir. Y a partir de eso me pongo a buscar información sobre cómo llegan también algunas mujeres, lamentablemente pocas, pero bueno, acá tenemos por lo menos dos, al tema de la ingeniería, además. Y encontré, digo, que recomiendo, digo, una ingeniera muy joven que de ese 10% o 15% de las mujeres que están, ¿no? En este campo, digo, ustedes van a, ¿no? Digo, son testimonio de eso, pero digo que son muy pocas las mujeres que llegan, que planteaba justamente, o sea, cómo la dificultad por su construcción cultural, ¿no? La construcción cultural que tenemos las mujeres desde niñas, inclusive con el tema de los juegos, tenía una construcción del espacio que le había dificultado a la hora del desarrollo de la tecnología, específicamente en esa rama de la ingeniería se dedicaba, y entonces se propuso hacer juegos para niñas de 4 y 5 años para ser ingenieras, ¿no? Entonces, bueno, y cuenta la dificultad para poder después, que lo desarrolló el juego y que lo inventó, de que salga al mercado, porque también después, ¿quién financiaba eso? Y entonces ahí, otra vez, en el ejercicio de la profesión, una vez que llegaba la dificultad para poder implementar lo que hacía, ¿no? Y yo, que vengo del campo de la arquitectura, me acuerdo, bueno, ya hace 25 años que salí, pero digo, había una investigación muy interesante que también te colocaba en esta dificultad de decir, bueno, las mujeres llegamos a estudiar, ¿no? Digo, cada vez más, obviamente, porque muchas anteriores pelearon y lucharon feministas para que nosotras podamos acceder a estos conocimientos, pero llegamos y de repente inclusive en el desarrollo de las carreras somos 2 dígitos porque somos excelentes estudiantes, pero después en el campo del ejercicio profesional se complica también, hay otro techo ahí para salvar. Entonces, recomiendo esta búsqueda de esto, digo, para ver que desde
el inicio hay que hacer una lucha sistémica por el tema de poder cada vez más ocupar espacios, lugares, roles desafiantes, y creo que acá, en esta conjunción con el campo de las nuevas tecnologías, se abre una posibilidad, porque tenemos mayor posibilidad de conocimiento y de acceso más rápido para que las mujeres entremos en lugares que no son tradicionales. Y la segunda idea para compartir, que quería traerles, tiene que ver con esto, que creo que Mariana lo va a abordar por nuestras conversaciones previas, que es a partir de tu recomendación de un cuarto propio conectado de Remedios Zafra, que, bueno, es el cuarto propio, ¿no?, de Virginia Woolf en esta necesidad de la conexión, y como un espacio propio también de las mujeres de ampliar, ¿no?, desde un lugar individual, también de ampliar el conocimiento y las posibilidades de interacción a partir de la conexión, pero contraponer, o no contraponer, pero sí hacer otra lectura con respecto a eso, que es un paso ganado e importante de estar en el mundo conectadas, pero también esa necesidad de estar por lo menos desde las luchas feministas, y de esto de ir ganando en derechos, justamente, de esto de este ensayo último que es muy provocador, de Judith Butler, justamente sobre cuerpos aliados y lucha política, esta necesidad de tener este avance propio, pero también este empoderamiento colectivo y esta lucha presencial en las calles como movimiento que justamente también van en la dirección. Entonces, poder estos dos espacios, estos dos lugares, el lugar este nuevo espacio que se abre a partir de Internet y de otros campos, pero también el codo a codo en el espacio físico en nuestras calles para ser consecuentes con nuestras luchas, ¿no? En realidad, es más esta provocación que les traigo, estas dos ideas como parte de la reflexión para abrir un poco este espacio. Muchas gracias, Silvana. Y también lo que trabaja Remedios Zafra en ese libro, Cuarto Propio Conectado, capaz que lo vas a abordar vos, Mariana, tiene que ver también con esto de que las mujeres en realidad, más que los varones contemporáneos, y más que las mujeres y varones contemporáneos y patriarcales, como somos todos, estamos más acostumbradas a tejer redes y a trabajar en lo horizontal. Digamos, si comparamos la forma en la que se comunican y gestionan su cotidianidad y su tiempo libre y su profesión y su vida, los varones, ¿no? Estamos, por la cultura de género, como mencionabas vos, la socialización de género, acostumbradas más a andar en lo horizontal y en las redes. Por eso la tecnología parece que por momentos que es algo a lo que tenemos que entrar o lo que tenemos que adoptar, cuando en realidad nosotras ya portamos una tecnología, ¿no?, que tenemos que identificar y visibilizar también, ¿no? ¿Quién toma la posta? Sí, por favor. Desde estas ideas que trae Silvana y esto que vos traes, Emilia, también yo, si bien creo que todas vamos a pasar por este artículo del cuarto propio, que Virginia Woolf decía que era importante para ser escritora, para ser una mujer escritora, tener un cuarto propio en el que poder escribir, tener hojas de papel para poder escribir, o sea, en un tiempo en que las mujeres no tenían esos permisos, que eran el ángel del hogar. En otra conferencia ella dice, hay que matar al ángel del hogar, que puede ser un poco fuerte como idea, pero se lo dijo a una cantidad de señoritas en una universidad de mujeres, diciéndole, si ustedes quieren ser profesionales, maten al ángel de la casa. Después de matarla al ángel de la casa, van a poder salir a otros territorios. Yo quiero decir algo porque en estos días se han leído columnas y se ha hablado y se ha dicho
hoy Emilia hablaba de ponerse lentes de género. A mí también me parece, como Silvana, y felicito a Cristina y a todo el grupo que organizan estas jornadas en el haber puesto el tema feminismo, porque a veces se le tiene miedo a decir soy feminista, o si no se lee la ideología de género. Por supuesto que hay una ideología de género, pero es la construcción del género lo que es ideológico. Entonces, cuando una es feminista y cuando una se define como feminista porque quiere trabajar la igualdad. Y no solo uno piensa en el campo teórico, en las mujeres que lograron salir, también una piensa en las más pobres. También una piensa cuando piensa desde las políticas públicas y cuando se genera un sistema nacional de cuidados, y uno puede decir, ¿y eso qué tiene que ver con la tecnología? Todo. Porque en la medida que los niños han llevado a los hogares uruguayos las ceibalitas, la tecnología entró a los hogares por otro lugar, por un lugar distinto. Y entonces los niños, en el último libro de Ana Solari, que se trabaja sobre el ceibal, allí se habla de cómo esa puerta que es la ceibalita conectó a una cantidad de madres y de cuidadoras con la tecnología. Entonces, claro que tenemos que pensar no solo en las mujeres de los techos de cristal, las mujeres que no llegan a los cargos altos, tenemos que pensar en las llamadas del escenario de las escaleras rotas, las que entran y salen del mercado laboral y en las que se llaman del piso pegajoso, que son las mujeres más pobres que no pueden salir, no pueden salir. Entonces, cómo la tecnología y cómo nosotras, desde cada lugar que nos toca, pensamos en esos 3 escenarios de mujeres, es fundamental. Entonces, hay teóricas maravillosas, y yo voy a cerrar con esta idea, de que hay grandes teóricas feministas contemporáneas también. En el caso de las artes y la cultura, Griselda Pollock escribió un libro muy interesante, se llama Visión y Diferencia, donde ella habla, pero lo habla en el caso del genio artístico. Y dice, y yo me anotaba acá, el científico, el genio científico, ¿no? Son construcciones masculinas. Parece que solo para ser genial, científico y descubridor de cosas, solo se registran los inventos de los hombres. Por eso las feministas buscamos trabajar sobre dar visibilidad a las mujeres que crean en todos los campos, pero también en deconstruir estas ideas. No es solamente un genio, un hombre que tiene la posibilidad de recorrer la ciudad, de entrar, de salir, de viajar. Porque hay mujeres que no tienen esas libertades, en nuestra sociedad y en otras. Entonces, ¿cómo nos conectamos con la capacidad creadora de esas otras mujeres? Entonces, cuando se plantea el cuarto propio conectado, es conectado en la red, en estas redes que tenemos en lo social, las mujeres, pero también conectado a la propia idea de la tecnología desde una mirada de mujer. Entonces me parece que por eso la mesa es tan importante y a mí también me entusiasmó tanto el que aparecieran los 2 términos mezclados. Así que gracias, Cristina. Porque a vos te llegó otro título de mesa. A mí me llegó y Ciudad Inteligente en Mesa de Mujeres. Feminismo. Feminismo y tecnología. Uh-huh. Bien. Porque pensando esto, ¿no? De Ciudad Inteligente, Mesa de Mujeres, Feminismo y Tecnología, está bien esto que decías, ¿no? Estos 3 conceptos, ¿no? Del techo de cristal y también qué pasa con las mujeres de otras clases sociales, uh-huh, con otros recursos económicos. Porque esto del acceso a la tecnología, cuando hablamos de democratizar el acceso a la tecnología, también estamos un poco más rezagadas. Uh-huh. Visibilizar eso estadísticamente es importante para tenerlo en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas, sin duda, pero a la hora de articular con la tecnología también, ¿no? Se me fue a lo que iba, pero seguro Simón me lo trae. ¿Querés seguir? ¿Querés cerrar vos, Cristina? Bueno, ¿O querés, no, cierra? primero Cristina, Dale. después María. ¿Cierra o dejamos abierto toda la tarde? No, yo creo que está, decirles que por WhatsApp nos peleamos bastante en el fin de semana. Estuvo lindo, arrancamos. Arrancamos una peleita de WhatsApp. Por eso todo el mundo viene con estudios hechos y demás. De los temas que se plantearon, a mí me parece que está bueno empezar a rescatar algunas historias
que me parece que tienen que ver con las dificultades de las mujeres al acceso a la tecnología y sobre todo las carreras tecnológicas, ¿no? Entonces, la primera que me gustó fue una que se hizo en la Universidad de Columbia hace 15 años, que un profesor agarró un caso de estudio de esos típicos de la Universidad de Harvard, que se usa mucho acá también, que era de una señora que se llama Heidi, una emprendedora de Silicon Valley muy conocida, y le cambió Heidi por Howard. Entonces a un grupo les dio el caso Heidi, a otro les dio el mismo caso, pero Howard, o sea, de un hombre, ¿verdad? Y estudió qué pasaba con los estudiantes. Un poco salió eso porque en los casos de estudio de Harvard no hay mujeres, siempre son hombres además, ¿no? Entonces, ambos grupos dijeron que eran muy competentes, que eran muy buenas, muy emprendedores, muy competentes. Cuando evaluaron a Heidi y a Howard, los que evaluaron a Howard dijeron que era un tipo fantástico, que les encantaría trabajar con él, que sería fantástico trabajar en su empresa. Los que trabajaban con Heidi, los que trabajaban en el caso de Heidi, dijeron que, no era que era una mujer muy, muy egocéntrica, que era muy ambiciosa, que no era seguro trabajar con ella, ¿no? Entonces, eso es una muestra de los estereotipos que tenemos, ¿no? O sea, uno era brillante y me gustaría trabajar con una mujer, no, es demasiado trepadora, demasiado ambiciosa, no es seguro trabajar con ella, el mismo caso. Eso me hace acordar un poco lo que tú decías de la curiosidad, ¿no? Hay una anécdota que dice que cuando la curiosidad tan importante, ¿no? Para la creatividad, dice, cuando un hombre es curioso se dice que es que innovador que es, ¿no? Que espíritu investigador, innovador. Cuando una mujer es curiosa es una metereta, se mete en lo que no le corresponde. Entonces, como de repente hay una serie de estereotipos que tenemos. A veces, a mí me costó muchos años darme cuenta de la ceguera de género. O sea, yo tenía ceguera de género en el sentido de que no identificaba temas, ¿no? Pero a veces uno mira y es muy común, y la experiencia que creo que casi todos hemos pasado, que cuando uno entra a trabajar en un ambiente de hombres, ¿tá? Hay como una adaptación a que uno sea uno más, ¿verdad? Entonces empezar a escuchar y asumir como natural los chistes sexistas, el determinado tipo de comentarios, porque es lo que pasa en el ambiente, ¿no? Y empezar a hacerlos también. Sí, llega un momento... para sentirte como integrada. Claro. ¿Cómo es el idioma? ¿Cuál es la cultura? Exacto. ¿No? Ese tipo de cosas empiezan a aparecer. Y hace muy poquito, la semana pasada, justo estábamos hablando de esto, apareció una chica emprendedora, eso de tipo Lani, ¿no? Emprendedores, una chica muy jovencita. Fue una ronda de negocios, apareció un inversor interesado en el proyecto de ella, venía a mi oficina, fue con todo, ¿no? Estudió factibilidad, retorno de la inversión, con todos los papeles. El señor no estaba interesado en su proyecto, ¿no? Estaba interesado en la chica. Y eso fue una gran desilusión, porque realmente sigue habiendo no solamente los temas de violencia de género que aparecen en los diarios todos los días, sino que hay algo como mucho más sutil que hace que muchas veces las mujeres se encuentren con que es un medio hostil, el medio tecnológico, como que realmente no se, eso de largarse, estar en esos ambientes, que hay muchos hombres, que hay muchas diferencias, hace que las mujeres se retraigan muchas veces. En un país en que tenemos la posibilidad de acceder a Internet en forma muy masiva, yo creo que las políticas públicas han hecho que las mujeres accedan, que el Facebook es muy natural en el sentido de intercambio, pero nos cuesta mucho más, y ahora en marzo hicimos un taller sobre eso, entrar a ser productoras. Hicimos un taller en Wikipedia, sí, de repente para que la gente empiece a animarse a producir contenidos, que es necesario, pasar de ser consumidor a ser productor, es algo bien importante y que tenemos que desarrollar, ¿no? Y bueno, por todo lo que hemos visto en el evento hasta ahora, realmente la tecnología, justo Camarota, capaz que te quemo el chiste, ¿no? Pero decías que los chicos, tiene otra, que los chicos que están ahora pensando la ciudad del futuro, están pensando en los autos eléctricos, y acá en este mismo momento en el panel estaban mostrando los autos eléctricos, o sea que nosotros los autos autónomos, perdón. Lo que nos está pasando es que la tecnología es tan invasiva en el mundo nuestro que perdernos o estar fuera de la tecnología o no apropiarnos de ella genera una brecha que cada vez va a ser mayor. Entonces las mujeres realmente necesitamos involucrarnos y apropiarnos, como otra cantidad de roles, otra cantidad de lugares, apropiarnos de la tecnología como nuestra. Y en cuanto a la población de la apropiación de la tecnología, que tiene mucho que ver con las redes, el otro día en el evento que organizó la ANI, vino Geoffrey, no sé cuánto, Geoffrey West, un investigador, y decía que, bueno, que toda la base, todo el desarrollo lo hacía, eran las redes. O sea, existen las redes neuronales, existen las redes en las células, en la naturaleza, existen las redes en las ciudades, y es lo que hace que las ciudades sean muy importantes,
porque las redes que las mujeres naturalmente construimos son las que hacen crecer la innovación, la investigación, la creatividad, porque es la red la que construye, más que el esfuerzo individual. Y está demostrado muy científicamente por este señor, más de lo que uno puede asumir. Entonces, la red es el ambiente de la mujer y es el ambiente como para proponer. Y con respecto uno puede pensar, ¿por qué la mujer, una mirada femenina, una mirada feminista en los temas tecnológicos? Uno puede decir, bueno, ¿por qué necesito, no? Y bueno, capaz que en lugar de investigar tanto en armamentismo, autos autónomos y demás, capaz que estaríamos investigando en más cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, con las personas y con los cuidados, porque estamos más cerca de ellos. Y en base a eso, hace poco, ¿se acuerdan la película ¿Quién quiere ser millonario? Que fue una zona tremendamente pobre, es un cantegril de 1 millón de personas, ¿no? Entonces, un hindú que salió de ahí, que estudió en Estados Unidos, volvió y decidió empezar a enseñar programación a las chicas, a las mujeres de esos lugares. Imagínense la dificultad que tuvo, porque las mujeres de esos lugares tienen que cuidar a los niños, tienen que hacer las tareas domésticas, sacarlas a un lugar donde les enseñan a codificar. Pero lo interesante, eran adolescentes, lo interesante es cuáles son las apps que hicieron, las aplicaciones que hicieron esa chica, pues le enseñaron a hacer las apps, ¿no? La primera que aparece es, una chica de 14 años hizo una app que le permitía tener una alerta cuando le toca ir a recoger el agua en la canilla comunitaria, ¿verdad? Hablamos, ¿no?, de inclusión y todo, ¿no? La segunda, que nos vendría bárbara, alerta a la municipalidad cuando se está armando un basural. Y la tercera, alerta ante una emergencia o ante una violencia en la calle, en el barrio, en la casa. Entonces, cuando uno piensa que no hay una imagen, ¿no?, una relación directa, ¿no?, ¿para qué usar la tecnología? Y bueno, yo creo que ahí nos está faltando muchas mujeres que estén trabajando en los temas de tecnología. Buenísimo. Pensaba en esto de las tecnologías al servicio de la equidad o al servicio del reforzamiento de roles estereotípicos de género o al servicio del reforzamiento de inequidades sociales, o de esto del piso resbaladizo. Y este señor que le enseñó TICS a, ¿no?, poder empezar a transversalizar género ahí y poder empezar a pensar si sirve que se democratice el acceso a esa app para que la alerte a ir a buscar el agua. Y si las mujeres vamos a terminar siempre entonces yendo a buscar el agua, es la pregunta. Y si las herramientas nos ayudan a congelarnos en ese rol también. O, ¿no? Podríamos debatir sobre eso también. No, eso bien cortito, Perdón, pero no, lo que pasa es que me acordé ahora que este mismo año, acá, en la Asamblea de Mujeres de Montevideo, surgió justamente la posibilidad de armar, trajeron las organizaciones sociales un grupo en Argentina que hacen un tipo de alerta por el tema de la violencia y las mujeres de Montevideo empezaron a tomarlo a partir también de una app, digo, para entrar en, digo, esto va asociado con cuestiones de auxilio a mujeres víctimas de de violencia de género. auxilio y de preparación y todo, pero digo, apoyarse en el desarrollo de una app, o sea, a nivel tecnológico, para justamente tratar de consolidar, actuar rápidamente, ¿no?, digo, con la solidaridad y con el apoyo para mujeres en situación de violencia. Y para acompañarlas a abortar en un contexto donde el aborto claro, es legal. eso las argentinas sí, con el tema del aborto. Sí. Y acá en Montevideo tratar de armar con el tema de la violencia. María Simón. A ver. Pero creo que no necesitas, ¿eh? Sí, porque al estar... Hola, 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 hola. Ah, bueno, está. Hola, hola, hola. No. Hola, hola. Ahora sí. Bien contra Ahora sí. Esa del agua no me gustó, ¿eh? Esa de ir a buscar el agua no me gustó nada, porque además me hizo acordar a algo que yo evoqué durante el fin de semana con respecto a las tecnologías. En el África, a veces no hay que ser tan autorreferenciado.
El África es un mundo bastante distinto. Yo estuve no hace tanto en Mozambique. Celular tiene todo el mundo, entonces pueden crear apps. Pero salí un día muy temprano, cuando todavía no había salido el sol, y ahí el sol salía temprano, está bastante cerca del Ecuador, y ya la calle estaba llena. Yo pensé que no iba a haber nadie, porque era muy temprano. La calle estaba llena exclusivamente de mujeres, cada una con un bidón de 20 litros, que van a buscar el agua, que lo llevan arriba de la cabeza, y 20 litros. Es muy poco para una familia todo el día, y es con lo que se arreglan, pero es muchísimo para llevarlo encima algunos kilómetros. Entonces uno se pregunta, ¿hubo más avidez de introducir la tecnología celular, que es más barata, por cierto, que en introducir un poco mejor el agua potable? Y eso a las que las embromas a las mujeres. Es un ejemplo de tecnología no demasiado igualitaria o que no está achicando las brechas. Felicito el haber incluido el tema de la tecnología porque justamente cuando el mundo avanza, también se está comiendo a sí mismo. El otro día recibimos la noticia de que no sé, por estas fechas de agosto nos habíamos comido ya la producción del planeta del año. Es decir, el resto de lo que sigamos comiendo de aquí para adelante, se los digo para su buena digestión en los días futuros, para que les caiga bien la comida, todo, ¿no? A mí también me va a caer mal. Lo que comamos desde ahora hasta fin de año está disminuyendo el futuro, estamos hipotecando el planeta. Pero bueno, a lo que iba es a que las brechas, la gente está viviendo algo mejor. Ser pobre ahora es bastante mejor que ser pobre en la Edad Media, a uno le guste o no. Y vivir ahora es bastante mejor que vivir en la Grecia clásica, porque uno cuando se imagina el pasado, siempre se imagina que le va a tocar a uno del lado de los que les iba bien. Iba a ser amigo de Fidias y de Pitágoras y que iba a andar ahí debatiendo en la costa griega. Pero lo más probable, dados los números de los unos y de los otros, era que le tocara ser esclavo. ¿Y si eras mujer? Y si le tocaba ser mujer, ya estaba frito, fuera esclavo, fuera noble. Destinada a loicos. Estaba en los himeneos. Entonces, a lo mejor la pasaban bien, yo no sé, serían homosexuales, supongo, porque no puede ser que siguieran esperando ahí como unas idiotas. Pero aún así, no iban ni al teatro. Es decir, a la tragedia sí, a la comedia no, pero eso no importa. Lo que digo es, básicamente la humanidad vive un poco mejor, se vive más años. Hace nada más que 200 años, la mayoría de los que estamos en esta sala no estaríamos vivos. Así que cuando hablan del vivir naturalmente, la verdad es que no es tan así, la naturaleza también es dura. Pero si bien globalmente nos va mejor, a los ricos y a los pobres, a los hombres y a las mujeres, hay brechas que se amplían y hay brechas que se reducen. Pero reducir las brechas da mucho trabajo, porque en general las ventajas competitivas, las innovaciones, pueden más para los que ya tienen más. Es decir, se produce eso que algunos llaman efecto Mateo, de que más para los que ya tenían tendrán más. Normalmente, si uno no hace algo, si uno no vela del punto de vista de las políticas públicas y de la ética privada, la ética personal, las ventajas o las innovaciones le dan más al que ya tenía más. Y entonces, si bien mejora el conjunto, por eso me refería a los pobres o me refería al África, el conjunto anda un poco mejor, las distancias se amplían. Las distancias son más grandes. Por eso es que felicito mucho a la Intendencia de considerar este tema de la tecnología. Y así como la felicito, también la critico, cosa que hice en el fin de semana por WhatsApp. Miren el programa de todas estas jornadas. En la mayoría de las mesas hay una aplastante mayoría de hombres. En las mesas técnicas. Y hay mujeres que tendrían cuestiones técnicas a aportar y bastante buenas. En nuestra facultad, a pesar de ser pocas, hay muchas mujeres que podían haber aportado. Y este panel, que es para hablar de feminismo, no tiene un hombre. A ningún hombre le interesa. Me alegro por lo menos de ver en el público, y bastantes, comparado con otras acciones en las que yo he estado, hay bastantes. Pero hay actos feministas que realmente son un bajón, porque en la mesa y en el público estamos siempre las mismas, convenciendo a las ya convencidas. Es tal cual. Es horrible, es un bajón. Y contrasta. Aburrida Es de increíble lo que siempre contrasta. lo mismo. Convenciendo a las ya convencidas. Entonces uno dice, ¿por qué acá no hay ningún hombre? ¿A ningún hombre le interesa? Yo creo que sí, porque en realidad en la vida de las mujeres es que se expresan, yo creo, más claramente las taras de una sociedad.
Digo taras en el sentido totalmente técnico, no es un insulto. Ah, ¿tiene un sentido técnico, taras? Claro, tener una tara. Y la tara como medida. Un tubo de ensayo tarado, no es que sea estúpido, es que está medido, es que está graduado. Sí. Bueno, es donde se tara una sociedad. Pero esto se está convirtiendo en un stand-up. Voy recogiendo piola. Lo que yo decía es que no puede ser que las mujeres estemos solo en la mesa de feminismo. Es decir, lo digo para el otro lado. Si bien es capaz que es secundario, a mí me gustaría que hubiera un hombre o un homosexual en la mesa de feminismo. Pero lo que me parece raro es que las otras mesas sean tan masculinas. Y yo creo que Perdón. las otras mesas sean tan masculinas. Ah. Y yo creo que es importante hacer la autocrítica. Cuando tenemos ceguera de género, o tenemos errores de género. Y hay que reconocerlos en sí mismo. Hay que buscarlos en sí mismo porque uno muchas veces se engaña. En este camino hay muchas trampas. Están las trampas que nos hacemos nosotros mismos. Porque no hay discriminación peor que la que logra localizarse en la mente del propio discriminado. Y decir, no, a mí esto no me sale tan bien, no, esa profesión no está buena para mí. Y no es solo la tecnología, no es solo. En este momento en que la Filarmónica tiene una directora mujer, recordé, sin cariño, a un director de orquesta uruguayo que dice que las mujeres no sirven para ser directoras de orquesta. Exacto. Es decir, yo creo que en cada región, en cada cosa... O lo que le pasó ahora a Ligia, que acaba de dirigir un Requiem de Verdi monumental Sí, en yo el Teatro estuve. Solís, y un crítico habla en el segundo párrafo de su crítica sobre el vestido y que estaba mostrando demasiado su cuerpo. Entonces, A mí, ¿ves? Eso me pareció bárbaro. Dije, me parece genial que no se ponga un traje. Porque a veces, bueno, uno se pone lo que le queda cómodo y chau. Pero me pareció bien que estuviera con un vestido de mujer, que no se pusiera un jaquet porque sí, claro. si no tenía ganas. Sin embargo, esto que decís del sexismo en el director de orquesta que decía que las mujeres no pueden dirigir, Sí, y tampoco parece que los críticos consideran que las mujeres deban ni siquiera vestirse de mujer para ser mujer. parece. Decía Sí. Ligia, ¿y de cómo me voy a vestir? Que se ponga lo que quiera. Además, si dirige bien, por mí que se ponga lo que quiera. Estuvo muy bien el Requiem de Verdi. Yo decía las trampas que a veces se hace una misma y dice, no, a mí eso no me gusta. Y esas vienen muchas veces desde la más tierna infancia. Sí. Se ha hablado bastante de eso, de los juegos, Pero en las propias familias, todo el mundo dice que el nene es un fenómeno con el celular, que lo hace de goma y en realidad hace cualquier porquería, le cambia los ringtones. Pero de la nena casi nadie dice eso. Y eso yo no sé si lo tiene que ver con la futura vocación tecnológica. Con la participación. Yo creo que sí, que tiene bastante que ver. También hay que huir de las trampas de las exitosas, de decir, no, yo llegué, si te pones, llegás. No. Cuando te tocan varias juntas, cuando además de mujer sos pobre, y a veces no sos mujer y sos pobre y tampoco podés llegar. El fundador de nuestro Instituto de Matemáticas, don Rafael Laguardia, decía siempre que no hay nada más democráticamente distribuido que el talento, pero hay muchos que no llegan a descubrirse. Y él pensaba no solo en las mujeres, también en los pobres, en los niños que tengan que trabajar desde muy chicos, y que es un gran desperdicio. En nuestro país tenemos una fuerte carencia de personas en las tecnologías, en particular de ingenieros. Una gran carencia. Comparados con países más o menos desarrollados de la región, tenemos más o menos la tercera parte, por supuesto, en relación con los habitantes o con los trabajadores, ¿no? Y comparado con países muy desarrollados, podemos estar por la 10ª parte. Y por un lado, el país precisa más talentos. Por otro lado, las personas, cada persona, hombre, mujer o lo que sea, cada persona tiene derecho a elegir su vocación y a elegir libremente lo que más le guste y lo que lo puede hacer feliz en la vida. Y ese derecho está cercenado en forma sutil y también como país nos estamos privando de casi la mitad. Es un escándalo, casi la mitad de los talentos que podríamos tener en un área en que recontra precisamos. En ingeniería se puede decir que hay desocupación negativa, es decir, más demanda que oferta. Antes decíamos que había desocupación cero y nos parecía bien, estábamos hasta contentos. No es para estar contentos, es un grave problema para el país. Y sin embargo, estamos desperdiciando gente. Yo creo que nuestra facultad es bastante ilustrativa en ese sentido.
En la universidad, el 65%, un poco más, son mujeres. En la universidad en su conjunto. Como siempre, los promedios esconden diferencias. En nuestra facultad es al revés. Es más o menos el 25% por ahí que son mujeres, o 20% por ahí. Y ese promedio, a su vez, esconde una diferencia. En ingeniería química y en ingeniería en alimentos hay como 60% de mujeres. En las otras hay de repente 20%, de repente 15%. En informática en particular está incluso descendiendo el porcentaje de mujeres, cosa que todavía no tenemos muy explicada. Pero hay algunas explicaciones. Tal vez está creciendo más la cantidad de hombres, hay algunas hipótesis, pero incluso en algunos años hemos tenido descenso del número total de mujeres. Esa diferencia entre química y alimentos y las demás, sin duda responde a estereotipos. A ingeniería química y alimentos ingresa a través de la Facultad de Química, que tiene como una mejor prensa de carrera más adecuada, ¿qué quiera decir la palabra adecuada? Para mujeres. Sin embargo, el ejercicio profesional, en general el ingeniero químico o el de alimentos es un ingeniero de planta, es decir, trabaja en una planta industrial, con horarios en general muy incómodos. Las plantas suelen empezar muy temprano y suelen estar en las afueras de las ciudades. Y por supuesto hay que tratar con obreros, cosa que en general las mujeres hacen muy bien porque tienen mucho respeto por las personas, y que eso es lo esencial, y saben aprender de cada uno. Hay hombres que también, por supuesto, pero digo, esa actitud es la que vale, no el ser autoritario. Eso en cuanto a tratar con obreros. Pero yo diría la informática, en principio, es una profesión más cómoda en su ejercicio, incluso gente que la trabaja desde la casa, o en ambientes mucho más Con niños, controlados, claro. con niños, con una disposición del tiempo más flexible, etc. Es decir, que no es por el ejercicio profesional, es como por una imagen a priori de que las ciencias de la vida, el alimento, lo que se parece estar más vinculado. Y creo que es una clara demostración de que, de que las mujeres se desempeñan bien en todos lados, pero que además que la gente elige más por prejuicios, en el sentido estricto de la palabra juicios a priori, que por lo que pasa después, que por el ejercicio profesional. Y que ni siquiera se fija en que pueden tener una chance importante de ser independientes económicamente, cosa que es cada vez más importante. Esto en cuanto a las mujeres como creadoras y a algunas trampas a las que me referí, trampa del fracaso autopromocionado, del fracaso introyectado, del falso exitismo basado en casos particulares o de juzgar por muy pocos casos. Es decir, hacer estadísticas con 10 no se debe hacer. Con la gente que uno conoce, con mi hermana, mi cuñada, no se puede. Yo a veces le digo a la gente para explicar este concepto, pregunto, bueno, ¿te gustan los enanitos de jardín? En serio, no en broma para hacer un chiste, no, de verdad, ¿te gustan? A la gente no le gustan, en general mis interlocutores. ¿De tus parientes y conocidos a alguien le gustan? No. Bueno, pero hay fábricas. Es decir, que tus parientes y tus conocidos no son un conjunto estadísticamente válido. Hay que mirar lo que pasa en la sociedad en general, lo que pasa también con los que no están acá adentro. Y entre los que no están acá adentro hay situaciones de injusticia muy graves y mucho peores. Y cuando uno habla del feminismo y sus éxitos y sus fracasos, no puede dejar de lado que llevamos 18 mujeres muertas este año o más ya. 18 por ahí mujeres muertas, por ser mujeres, por supuesto, hay gente que se muere por muchas cosas, pero en crímenes directamente asociados a la condición femenina, en que en la ciudad hay delitos de arrebato, de rapiña, sobre los que quisimos conseguir números, no tenemos en este momento, pero está claro que somos víctimas mucho más a menudo las mujeres que los hombres. Entonces, las tecnologías no siempre nos apoyan necesariamente. Yo dejo por acá, tendría otras cosas que decir, pero las dejo para otra vuelta. Bien, y no sé si a alguien le gustaría hacer algún tipo de pregunta a las expositoras, alguna duda, alguna opinión divergente. Nos encantan las feministas, que sean divergentes las opiniones. ¿No? ¿Por acá tampoco? Bien.
retomando un poco lo que decías, Simón, de hipotecando el planeta, y teniendo en cuenta que la ONU está pensando en que en el 2020 el 70 o el 80% de la población mundial va a vivir en ciudades, y acá estamos convocadas y convocados todos a pensar en una ciudad inteligente. ¿En qué sentido podríamos pensar que si una ciudad inteligente, según algunos datos que encontré de un protocolo de cómo llegar a una ciudad inteligente del BID, la define la ciudad inteligente de esta manera, es aquella que coloca a las personas en el centro del desarrollo, incorpora tecnologías de la información y comunicación en la gestión urbana y usa estos elementos como herramientas para estimular la formación de un gobierno eficiente que incluya procesos de planificación colaborativa y participación ciudadana. La ciudad inteligente, entonces, es la que centra en el ciudadano, ¿no? En las personas, en el ciudadano. ¿Cuál es el prototipo de ciudadano en el que se está basando la ciudad inteligente para desarrollar sus tecnologías? O sea, sí, yo antes de contestar esto específicamente, está bien lo que vos planteás, que hoy el intendente cuando abrió estas jornadas hablaba de eso, de poner a la gente, al ciudadano y a la ciudadana de todas las edades y todas las clases sociales en el centro. Cuando nosotros trabajamos en cada una de las áreas de la intendencia, no pensamos en un solo tipo, porque no estaría muy mal si hiciéramos eso. Pero cuando el intendente nos plantea, ¿no?, ojos y oídos para las necesidades de la gente, es lo mismo que el ejemplo del enanito. Si yo le pregunto solamente al grupo que no le gustan los enanitos, voy a cerrar como política pública, cierro las fábricas de enanitos de jardín. O sea, estaríamos haciendo las cosas muy mal. ajá. Entonces, creo que más allá de que sé que la provocación de la pregunta apunta a esta concepción y a este nuevo departamento, que también nosotros lo vivimos con Cristina cuando comenzó esto. Cuando se plantea que se va a crear este departamento, también hubo muchas polémicas y hubo preguntas y hubo no entender y cómo nos vamos a relacionar y de qué se va a ocupar Cristina y todo el equipo. O sea, esas preguntas por supuesto que están, y creo que desde nosotras, que somos de otros departamentos, naturalmente vamos haciendo este trabajo transversal y desde pensar esto, una app para cultura, para que la gente pueda acceder a saber dónde están los servicios y bienes culturales y cómo conectarlo con movilidad y con el cómo ir y el dónde ir, desde pensar una app para eso hasta, yo pensaba, si vos trasladás lo tecnológico y lo articulás con el sistema de tobilleras, cómo crear a partir de esas alertas desde nosotros un aporte a la seguridad pública o a la seguridad de las mujeres. Nosotros naturalmente resolvimos esa forma de decir cómo trabajamos con este departamento, porque el departamento también tiene esa mirada transversal como tratamos de que todos los departamentos la tengan. Yo, para darle continuidad a lo que vos estás planteando, por ejemplo, digo, en el Departamento de Desarrollo Urbano, o sea, la conjunción entre la construcción de las ciudades, del espacio público y también el hábitat en general y las políticas más asociadas con las cuestiones residenciales, hace un tiempo trabajando justamente en algo tan básico, ¿no?, como, y necesario como es las redes de infraestructura, inclusive el tema del agua, del saneamiento, de las calles, en la regularización de asentamientos, que es, digo, y el equipamiento, o sea, digo, estamos hablando de infraestructura básica, ¿no? Esto que hablábamos hoy inclusive del agua. Sin embargo, también nos animamos a armar un taller a partir de la existencia de un foro urbano mundial que convocaba a esto que este medio nos puede habilitar, que es no solamente la construcción de ciudad, sino la construcción de la ciudadanía, ¿no? Esta posibilidad de ser protagonista y definir sobre los barrios en ese específico caso que les quería comentar. Entonces trajimos,
¿no? Digo, convocamos de 3 barrios a mujeres con traductoras y con computadoras, nos conectamos en tiempo real al debate sobre cómo pensamos nuestros barrios en ese foro urbano. Y eran las mujeres, digo, ¿no? De los barrios que de repente, pisos pegajosos. justamente, exacto, y que, digo, quienes estamos todo el tiempo con los lentes violetas, de repente vemos decir, pero justamente las mujeres somos las constructoras del hábitat y sin embargo cuando se arma, ¿no?, la comisión del barrio, están los 3 vecinos, ¿no? En 80 mujeres, los 3 vecinos quedaron de presidente, secretario, ¿no?, en la comisión, pero las mujeres son las que trabajan. A partir de este encuentro en el Foro Urbano Mundial, digo, se empieza a construir una cuestión de empoderamiento y de ciudadanía, o sea, de ser protagonistas de esto de estar incluidas. Bien, ¿no? tomo esto para cerrar, ¿les parece Sí. bien? Cachitos, Ah, que sí. quería comentar. Porque bueno, la pregunta es Protagonistas. bastante para el Perdón, tema, por ¿no? supuesto. El tema de ciudades Era inteligentes. solo para vos, ellas te ganaron de mano. No, yo creo que sí hay una impronta bastante clara, que es trabajar ciudades inteligentes para la inclusión y la sostenibilidad. ¿tá? Y el tema de la inclusión tenemos bastantes anécdotas, no va a dar el tiempo de contarlas, pero tiene que ver con tratar de ver cómo vive la tecnología esa otra persona que por ahí la vemos alejada, ¿no? Estamos trabajando con la gente de UCRU. En algún momento cuando empezamos a trabajar con lo que puede ser la gente de la Intendencia, los obreros más alejados o más de punta, en la Intendencia están más afuera, para ver cómo introducir la tecnología. Y la verdad es que por eso traje un poco la experiencia esta de los tomadores de agua, porque me parece que introducir la tecnología no es que las mujeres van a tener, pero es decir, bueno, ¿cuáles son los problemas de la gente real y concreta en el día de hoy? Y bueno, nosotros meter la tecnología con los tipos que tienen el carro con caballos, meter la tecnología o sea, buscar esos lugares que me parece donde más hace la Sí, diferencia. pero lo interesante de esto de las ciudades inteligentes, porque me estuve leyendo pila para este evento, es que hay un ida y vuelta. Entonces, vos tenés el dato de que le das la app a la persona que va a buscar el agua, pero vos ya tenés desde la centralidad, desde el cerebro de la ciudad inteligente, la cantidad de personas que van a buscar agua. Y los datos desagregados por sexo, el alcance a tener datos desagregados por sexo para poder diseñar políticas públicas género transformativas son fundamentales. Totalmente. Género transformativa significa que podamos salir del varón y de la mujer, ¿no? Y que podamos ensayar, transformar esto de que los hombres no lloran y la mujer es más cuidadora que el varón, y estas cosas de estereotipo de género, capaz que algunos de ustedes no están tan familiarizados como nosotras, pero que sí hacen a la calidad de vida. Sí hace a la calidad de vida. El monitoreo de por qué los hombres se cuidan menos o monitorean menos con médicos sus vidas o van menos a consultas médicas. ¿Por qué la violencia se lleva a más hombres que a mujeres? Porque la violencia de género se lleva a más mujeres que a hombres, pero la violencia en sí se lleva a más hombres que a mujeres. Entonces, tener datos y tener números para poder bajar esto de esta nube de la pataleta, a veces que parecemos las feministas que venimos a patalear, porque parecemos pataleadoras, en realidad es poner en cuestión esto de transformarnos como personas y buscar mayor calidad de vida. Y que existan políticas inteligentes o género transformativas que estén en función de la tecnología y la tecnología en función de ellas, para que los ciudadanos también tengan protagonismo y capacidad de decisión sobre las políticas, pero sobre sus vidas, sobre sus propias vidas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a todos.